Mi nombre es Oscar de Muru y desde el podcast Fundar nos proponemos poner en debate un tema que creemos importante, el retorno de lo político, como fuerza transformadora de lo humano, que incluye el desarrollo humano y social, lo cultural, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, la economía, la vida misma del hombre en su comunidad. Es lo que pretendemos en esta serie de programas: divulgar conocimientos, experiencias y aportar al debate y ser protagonistas para fundar una política para las nuevas generaciones con paradigmas de este tiempo, una política con menos dogmas, menos arengas vacías, una política con más testimonio, más compromiso, más conocimiento. ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el podcast Fundar, abordando los temas que nos hemos propuesto vinculados a lo político y todo lo que ello significa. Obviamente que marzo es un mes en el cual se producen sucesivamente hace muchos años, y especialmente lo vamos a plantear desde el retorno democrático, una disputa permanente entre si empiezan las clases o no, y cuáles son las causas, y cuáles son los argumentos de un lado y de otro, y que en definitiva vale la pena hacer algunas reflexiones sobre la base de algunos hechos históricos que vale la pena recordar a partir de la recuperación democrática. A partir de la recuperación democrática, la educación ha transitado por distintos escenarios, todos donde los gobiernos han manifestado que es su principal preocupación para los ciudadanos argentinos. Así lo hizo el primer gobierno democrático de Alfonsín, donde convocó al Congreso Pedagógico Nacional y que, concluyó en una asamblea luego de grandes reuniones y de múltiples diálogos a nivel nacional, que luego, producto de las circunstancias propias de su gobierno, en 1989 quedó de algún modo opacado por esa circunstancia política de ese gobierno. La década del 90 estuvo signada por un movimiento que ideológicamente tenía una fuerte componente de vincular la educación a la calidad, a la eficiencia, y tuvo como hito o como centro de gravedad la sanción de la Ley Federal de Educación, que produjo cambios importantes, entre ellos una transferencia del sistema educativo a las provincias, lo cual generó grandes polémicas, algunas asimetrías, y hasta hoy sigue vigente esa Ley Federal de Educación que, por supuesto, como todo visto en perspectiva histórica, ha tenido cosas buenas y cosas no tan buenas. Luego de la Argentina del post-default en el año 2002-2003, logró instalarse la idea de poder sancionar la Ley de Financiamiento Educativo, que realmente es un dato importante, porque generó un debate en el cual la asignación de los recursos nacionales a la educación tenían que corresponderse con un equivalente al 6% del Producto Bruto de la Argentina, lo cual
entendemos que es un valor importante en términos de PBI, porque nos compara con otros países del mundo que, si bien es cierto, tienen un poco más, pero las condiciones socioeconómicas y de la Argentina creo que dan para... fue un paso importante, en definitiva, haber podido lograr esa ley de financiamiento educativo que aún está vigente y que, bueno, vuelvo a repetir, es el 6% del Producto Bruto, lo cual genera una importante cantidad de recursos para el funcionamiento de todo el sistema educativo, tanto de la educación inicial, primaria, la educación secundaria o media, la educación superior y la educación universitaria. Lo que sí, y antes de la pausa, creo que lo que debiera ser una regla, que es que las clases comenzaran a tiempo como corresponde y se tomaran todas las previsiones desde el punto de vista político, salarial, de infraestructura, de decisiones de mediano y largo plazo, son creo que 2 o 3 años de los últimos 35 años después de la recuperación democrática, donde las clases han empezado a tiempo, con lo cual, a juzgar por los resultados, todos aquellos esfuerzos que se dicen que se van a hacer, se hacen con cierta apariencia, porque en el fondo los resultados muestran que esto así no ocurre. A partir de este dato de todos los años anteriores y de lo que está pasando este año o este marzo, y sobre el cual nos vamos a centrar, creo que vale la pena hacer otros planteos que tengan que ver con realidades y con algunos interrogantes que nos convoquen de alguna manera a la discusión, a la reflexión, y cómo aportar, por lo menos en la apertura de este debate, distintas soluciones que sean recetas diferentes a las recetas aplicadas en los últimos 35 años, que, vuelvo a repetir, a juzgar por los resultados, no han tenido ningún éxito y han sido de alguna manera un fracaso en términos de un tema que, constituido como derecho humano y como prioridad de la sociedad, pareciera que no lo es así, porque, bueno, sus actores protagónicos, tanto el gobierno o los gobiernos, los dirigentes gremiales de todos los niveles, la sociedad en su conjunto, no hemos logrado acuerdos básicos que nos permitan, por lo menos, iniciar los ciclos lectivos como corresponde y tener la cantidad de días de clase que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos curriculares. Hacemos una pausa y nos planteamos otros temas que creemos importantes. Good pretending, denying. He almost crushed your soul with the weight of his wise words. Just go on believing you're happy. He didn't cling to you like the smoke on his old clothes, like a wind-up song. Bueno, retomamos con este tema que es marzo. Marzo es ya una tradición, es folclórico, que deberían empezar las clases a tiempo y por una razón u otra no empiezan. Y los actores, los protagonistas que
que son los que interactúan en este desafío, evidentemente ambos toman posiciones irreductibles. Los gobiernos discursivamente afirman que su prioridad es la educación y la dirigencia de los educadores afirman exactamente lo mismo, pero los acuerdos cada vez son más lejanos, los términos de las negociaciones son cada vez más hostiles y son los niños los que deberían estar en la escuela, y es una verdad que de ambos bandos, de ambos lados se sostiene, evidentemente no se cumple. Los niños no están en la escuela, ambos sectores, tanto los gobiernos como quienes conducen gremialmente a los educadores, evidentemente no teniendo los mismos objetivos desde el punto de vista discursivo dialéctico, en el fondo no alcanzan a llegar a esos acuerdos básicos. Yo creo que esto es como toda disputa. Lo que sucede en la política, lo que se disputa es poder. Y lo que se disputa es poder, es donde el poder es tener, de alguna manera, el poder busca afirmar su verdad. Entonces, como cada uno de los sectores no resigna nada al respecto, en definitiva se transforma en una disputa más de poder, donde tanto los niños como la escuela y el derecho humano de la educación termina siendo una excusa que solamente intenta emocionar al público, a la opinión pública, y acá donde creemos que la política, como herramienta trascendental entre lo que es posible y lo que es imposible, ha fallado, falla, y seguramente seguirá fallando si se continúan con las mismas recetas, con la misma lógica, y no se es capaz de encontrar un modo diferente de cómo perforar tanto al sistema político y al sistema educativo, de que salgan de su lógica y de ese modo, en serio, como país, podamos construir escenarios de acuerdos básicos que nos permitan que realmente la educación la sentimos y la hacemos como prioritaria, que realmente entendemos que los niños deben estar en la escuela, y en esto creo que es cierto, han habido avances importantes a partir de la mayor escolaridad, o sea, la escolarización a partir de los 3 años en todo el país, en la escuela, en la educación inicial y en la educación primaria, dan muestras que han habido avances, pero a la hora de abordar temas concretos siempre hay diferencias que no son malas, y que estos conflictos tampoco son malos y las tensiones no son malas. El problema es cuando no se resuelven con la calidad que corresponde, y las tensiones terminan siendo cada vez más hostiles y alejan a las partes. Por eso creo que básicamente nosotros creemos que hay un conjunto de interrogantes que deben plantearse, que creo que debemos discutir, que debemos aportar este debate que es trascendente por la vida misma del país, por dónde transita el mundo en el siglo XXI, en plena revolución tecnológica y de las comunicaciones, y donde los resultados, tanto de la calidad educativa, como los resultados en la escuela secundaria, que cada vez retiene menos a los jóvenes adolescentes, y la política universitaria, que en definitiva tiende a que los alumnos universitarios estén cada vez más tiempo en las universidades. Esto muestra que hay déficit y deficiencias que todavía no se alcanzan a resolver, y creo que tenemos algunos diagnósticos y algunas perspectivas de solución, o al menos algunos interrogantes que nos ayuden
a resolver este inconveniente, que en definitiva es una encrucijada, porque estamos en un espacio casi sin salida frente a un tema vital y que hace que un país exista o no desde el punto de vista de su perspectiva de futuro, en tanto y en cuanto tenga un fuerte compromiso activo de acción concreta con lo educativo. Hacemos una pausa y continuamos. It's no good pretending, denying. He almost crushed your soul with the weight of his wise words. Just go on believing you're happy. He didn't cling to you like the smoke on his old clothes, like a wind-up toy. Con este tema clásico de marzo, que las clases no empiezan, que los protagonistas se tiran la pelota unos a otros, que todos llevan la bandera y la causa noble de la educación y de los niños, pero que en definitiva cada día estamos más lejos de los acuerdos básicos, que cada día las disputas son más hostiles, que en el fondo la disputa es una disputa de poder y que en definitiva quienes son rehenes son los niños, quien está en peligro es la escuela, y que también los padres a veces poco contribuyen, digamos, a este debate, y bueno, y la comunidad en general pareciera que no tomara debida conciencia de lo que ocurre. Para ello nosotros creemos que hay algunos interrogantes que nos hemos hecho incluso en el sistema político, lo planteamos para el sistema educativo. O sea, un interrogante: ¿el sistema educativo actual está preparado o diseñado para atender las demandas de la sociedad del siglo XXI? O planteado de otra manera, ¿el sistema educativo expresa, por el volumen que representa, por su estructura vertical, por la gran masividad de actores protagonistas, tanto docentes y cuerpos de no docentes en las escuelas, expresan lo educativo como un hecho cultural que está más allá de la escuela? Creo que este es un tema vital, ¿no? O sea, este sistema expresa, representa lo educativo, y en esto no es una crítica necesariamente al sistema como tal, sino al sistema dentro del sistema político argentino, porque así como lo hemos planteado en el sistema político, también el sistema educativo, por su característica de su normativa, de sus reglas, de sus lógicas, de sus códigos, se ha constituido en un sistema que es muy difícil de perforar, es muy rígido para cambiar, en algún modo se ha autonomizado ciertamente de la realidad y, en definitiva, creemos que no expresa suficientemente lo educativo como hecho cultural, y ello está demostrado por los resultados. Y en esto, bueno, hay una gran responsabilidad del propio sistema, pero también compartida con los gobiernos, que son quienes tienen que conducir estos procesos, porque hay un dato importante: la condición para que una política educativa y un proyecto curricular o una experiencia educativa tengan viabilidad
es que quienes están implicados, o sea, los sujetos implicados, crean en su necesidad, o al menos se resignen a tomarla como la única solución existente, y en esto no se produce ninguno de estos datos. Entonces creemos que evidentemente acá hay o se cambia el paradigma y se cambia la lógica del funcionamiento de cómo el sistema político y el sistema educativo incorporado dentro del sistema político abordan este tema de real importancia, o evidentemente esto va a ser una disputa cada 3-4 meses donde todos tienen razón. Y donde todos tienen razón, ninguno tiene razón. Y ahí es donde, evidentemente, quienes pierden, en definitiva, son los ciudadanos, la sociedad en general, especialmente aquellos sectores más vulnerables que, en definitiva, necesitan de la educación pública para satisfacer sus necesidades de formación, más en un mundo tan competitivo, en que requiere de nuevas habilidades, de nueva formación, de revolución tecnológica, de una permanente y constante incremento de todo lo que es la robotización, la cibernética, la inteligencia artificial, la singularidad tecnológica, o sea, un conjunto de elementos nuevos que hacen que el individuo debe estar preparado para ese nuevo mundo del trabajo, que no es que se viene, que ya llegó y que golpea en la puerta de cada uno de nosotros, y deberemos estar atentos y siendo capaces de poder resolver esta cuestión. Y acá también valen algunas reflexiones, porque también es cierto que la comunidad educativa no se conforma solamente con docentes y gobierno, sino con los padres. Entonces, suelo escuchar a veces una queja que probablemente tenga sus fundamentos, donde los docentes plantean que los padres solamente lo que hacen es depositar, como si fuera un objeto, un niño, en la escuela para liberarse de él y poder, bueno, hacer su vida, hacer su trabajo, cumplir con sus obligaciones. Y bueno, y esta queja del sistema educativo es decir, bueno, pero me depositan el chico acá y cada uno después no asume su responsabilidad. Pero la pregunta es, si no depositan o llevan el chico a la escuela, ¿dónde lo llevan? Y si no llevaran el chico a la escuela, ¿para qué serviría de alguna manera o qué sentido tiene el sistema educativo si en definitiva su razón de ser es que los chicos estén en la escuela? Entonces, creo que hay una serie de contradicciones que hay que resolver, porque de ningún modo uno puede afirmar que esto sea totalmente verdad o que esté bien, pero creo que hay un replanteo también de aquellos que pertenecen al sistema educativo, de que tienen que comprender que su vida, desde el punto de vista no solamente de su vocación, sino de su vida económica, depende de que el sistema funcione. Si no, probablemente lo que haya que ir planteando, y esto obviamente que es un tema más novedoso, que en algunos lugares del mundo se plantea, iniciar procesos de desescolarización, si esto es así. Creo que no es el caso de la Argentina, porque creo que estamos todavía en una etapa en la cual la escolaridad no solamente tiene que ver con la formación de valores, con la formación de habilidades, sino también con la contención social, con la contención humana, y que eso lo producen y lo llevan adelante los educadores. Pero también es cierto que la educación en general como sistema se ha autonomizado en gran parte de la sociedad y en definitiva es un sistema más dentro del sistema político, un subsistema que vive de eso y que no es que esté mal que así lo sea, pero que no es capaz de dar un salto cualitativo, de ser capaz de resignar determinadas rigideces
y abordar nuevos paradigmas. Y en esto se advierte mucho más en la educación universitaria. La educación universitaria en la Argentina, que tiene un grado de permanencia mucho más grande de los alumnos antes de graduarse en cualquiera de las carreras que podamos elegir de la universidad pública, han hecho que el sistema universitario realmente esté independiente de la eficiencia, está independiente de si los alumnos se reciben o no, porque en definitiva sus integrantes, sus profesores, sus cuerpos no docentes, en definitiva han hecho de eso un medio de vida, y mientras más puedan tener alumnos dentro de sus claustros, su vida económica evidentemente va a tener cada día mayor estabilidad. Por eso el tema creo que es complejo, creo que es necesario cambiar la lógica, que es necesario cambiar definitivamente el modo de enfrentar este problema y abordarlo desde la política, como decía hace un rato, a partir de una firme decisión de avanzar en espacios de diálogo, en espacios comunes, y resolver entre lo que es la política. La política resuelve entre lo posible y lo imposible. Y suele ocurrir que a veces lo que hay que llegar es a puntos medios entre lo que es posible dentro de lo que pensamos como imposible. Y en esto creo y estoy convencido que si no somos capaces de dar este salto, los marzo van a ser cada día más marzo, porque estamos cada vez más lejos, porque estamos cada vez más hostiles, porque nos paramos cada uno dentro de nuestra verdad y no somos capaces de encontrar la verdad en el otro y en la diversidad. Y en esto es un gran desafío de la política, que si esto no se produce, bueno, creo que vamos a estar signados al fracaso como sociedad, producto de no ser lo suficientemente inteligentes, especialmente de los sectores que dirigen el país en general, tanto del gobierno como de las organizaciones gremiales y la comunidad organizada en su conjunto, de poder dar respuesta a este tema que decimos que es un derecho humano, como es la educación, y donde los niños deben permanecer en la escuela para aprender valores, para aprender habilidades, para aprender todo aquello que el mundo moderno, en definitiva, nos va a demandar como fuerza del trabajo futuro y como patrimonio desde el punto de vista de ser mejores personas. Bueno, esperamos haber podido contribuir por lo menos a iniciar un debate que tenga que ver con esto, con nuevos paradigmas y con nuevos desafíos para que el sistema político sea capaz de estar a la altura de las circunstancias.